Y como cada semana le presentamos este programa Por Su Salud, en donde usted conoce interesantes entrevistas y también programas donde le presentamos noticias sobre la medicina, los avances que se han surgido alrededor del mundo en el tema de la medicina, la tecnología y toda esta información que usted debe conocer. Le recordamos las redes sociales para que usted se comunique y sugiera algún tema que desee que abordemos en el programa. En Facebook nos puede encontrar como TN Espacio 23, en la red social de Twitter como @TN23 Noticias, y también nos puede ver en línea en la página www.chapintv.com. Iniciamos rápidamente hablando de las infecciones urinarias, que son más habituales las producidas por las bacterias, aunque también pueden presentarse a causa de virus, hongos o parásitos. Conozcamos más de este interesante tema a continuación. Las infecciones urinarias pueden afectar diversas partes de las vías urinarias, que incluyen la vejiga, los riñones y la uretra, que es el conducto que saca la orina desde la vejiga hacia afuera. Si estas infecciones no son atendidas, pueden afectar severamente la salud de un niño. Las infecciones urinarias pueden ocurrir cuando entran bacterias a la vejiga o a los riñones. Estas bacterias son comunes en la piel. La infección urinaria a veces la gente lo toma muy a la ligera, da un antibiótico por 5 días y piensa que la infección ahí desapareció, y no es así. La infección urinaria obliga a que se le haga un examen de orina, se le haga un urocultivo, y si el examen sale mal de orina y el cultivo sale positivo, exige hacer por lo menos un ultrasonido de las vías urinarias, y si sale mal debe ser visto por un nefrólogo pediatra. Entonces, el mensaje a la población es que aquel niño que tenga una infección urinaria debe estudiarse el origen, ¿verdad?, de por qué hizo la infección urinaria. Aquí es bien interesante porque aquí tenemos que dividir a varoncitos de niñas. La niña a veces es más lábil a la infección urinaria porque son niñitas que usan pañal y se hacen popó. Al defecarse, el popó afecta el área de los genitales, y cuando a veces la mamá limpia a la niña, pasa el papel o la toallita húmeda varias veces sobre los genitales y contaminan la vulva. Hay una vulva y en la parte superior está la uretra, donde se expele la orina. Entonces bacterias pueden penetrar en la uretra, se van a la vejiga, ya produciendo una cistitis, y pueden migrar hacia los uréteres y a los riñones. Entonces, en la niñita nosotros vemos el factor higiene como una causa importante. Fiebre y ardor, según el especialista, son algunas de las manifestaciones en las infecciones urinarias severas. También sale positivo a bacterias como Escherichia coli, como Proteus o como Klebsiella. Se le da el tratamiento, pero debemos estudiar por qué le dio la infección urinaria, ¿verdad? Entonces, paso 1, aparte de tener el cultivo, es hacerle un ultrasonido de las vías urinarias. Revisamos la vejiga, revisamos los riñones, y si encontramos anomalías, por lo general aquí en el hospital lo mandamos a la unidad de nefrología. El doctor Randall Lowe con su equipo de nefrólogos nos miran todas las infecciones que nosotros diagnosticamos acá en la pediatría, a todas. Entonces ellos por lo general les hacen ultrasonido de los riñones, les hacen un uretrocistrograma retrógrado y miccional, les hacen un pielograma y posiblemente esta tomografía urinaria, si lo amerita, porque algunos niños con infección urinaria tienen defectos en la formación de su vía urinaria, y si no se corrigen tempranamente van a provocar un fallo renal crónico. Para evitar las infecciones urinarias, hay varias recomendaciones que el médico hace. A las infecciones urinarias hay que diagnosticarlas bien, hay que darles un buen tratamiento y hay que estudiarlas. Si se determina que fue por mala higiene, pues se le orienta a los papás que la higiene sea mejor, que se bañe al niño o a la niña, se eviten calzoncitos, de estos calzoncitos de a 5 quetzales que son de nylon, los niños viven muy húmedos, que a un bebé se le cambie pañal periódicamente y no cada 12 horas. Pero si
el examen de orina y los estudios de ultrasonido orientan a que hay anomalías, ya debe ser manejado por un pediatra muy experimentado e idealmente por un nefrólogo. Otra de las recomendaciones que hace nuestro entrevistado es que según el profesional es necesaria la muestra de orina para diagnosticar una infección urinaria en los niños. La muestra se examina con un microscopio y se envía a un laboratorio para realizar un urocultivo. Y en más noticias de salud queremos comentarle ahora del herpes, y es que los virus del herpes simple causan úlceras o ampollas palpables y con líquido. Cuando estas úlceras aparecen cerca o de los labios o adentro de la boca, reciben el nombre de herpes labial o ampollas febriles. El herpes infantil es una infección viral frecuente que se presenta en dos variedades. El herpes tipo 1, la más común tanto en niños como en adultos, que produce lesiones dolorosas alrededor de la boca en forma de aftas. Primero debemos de saber que el herpes, hay 8 tipos de herpes. El herpes que vamos a hablar en esta ocasión para nuestros televidentes es el herpes tipo 1, que es el herpes del virus simple. Este básicamente es un virus que se contagia a través principalmente de lo que es la saliva, se contagia muy frecuentemente, es altamente contagioso. Es tan altamente contagioso que la mayoría de las personas lo adquieren en su etapa de lactante menor, o sea, desde que son lactantes pueden adquirir lo que es este herpes. Este herpes se caracteriza porque se ve una lesión principalmente en lo que es la unión entre lo que es el labio y la piel, o sea, en esta parte de esta comisura es donde normalmente inicia. Sin embargo, podemos tener los casos de estomartitis herpética, que puede ser ya dentro de la boca, que puede ser en la lengua, en los carrillos dentales, en todas partes de dentro del cuerpo, el herpes de tipo 1. Pero principalmente es por fuera, y es cuando muchos ven y le dicen, es el famoso fueguito, que le dicen que tiene fueguito, es una protuberancia con un halo rojo, un poco que se puede observar. ¿Cuáles son las fases que tiene el herpes en los niños y cuáles son esas manifestaciones de acuerdo con el médico? Tiene varias fases. La primera fase es la fase prodrómica, en la cual el paciente empieza solo con un como picor, un escozor, y cuando se ve no hay nada, no se observa nada. Luego sale una como pequeña vesícula, y esta vesícula comienza a salir a la par otra y otra, son vesículas, son ampollitas. A diferencia de la dermatitis que estamos hablando, solo está inflamada la piel, no hay ampollas. En este caso pues ya tenemos ampollas, y al tener esas ampollitas, importante que vamos a adelantar, no se deben de reventar, no se deben de tocar, porque cuando eso se hace es cuando quedan las lesiones en la piel y precisamente cuando se complican los cuadros. Según el médico, hay varios tipos de herpes. El más común y simple es el tipo 1, el mismo que es causante de herpes labial, que es el virus del herpes simple. Tras el contagio del virus se activa debido a una quemadura solar, fiebre, fricción o agotamiento físico de forma crónica, y de acuerdo con el médico se deben tomar esas precauciones para evitarlo. Importante para nuestros televidentes, y la pregunta que nos hacen siempre en pediatría es ¿por qué estos niños vuelven a recaer o si pueden volverme a infectar? La verdad es que no se vuelven a reinfectar, sino que el virus, al ingresar a la piel, este virus viene y se introduce en lo que son las raíces nerviosas y van a los ganglios nerviosos y se almacena. Cuando las defensas del cuerpo bajan, este vuelve a brotar. ¿Cuáles son los causantes que pueda volver a brotar? El estrés, el cansancio, el calor, nos pueden afectar y hacer que nuevamente se vuelve a reactivar. Entonces este virus, el tratamiento es importante porque está enfocado a tratar los signos y síntomas que se dan, más no para erradicarlo, porque este virus queda latente en el cuerpo. Si yo me contamino, no lo voy a tener siempre, y tarde o temprano puede volver a aparecer. Y con esta información sobre el herpes hacemos una pausa, pero al regresar usted tendrá información detallada sobre el cáncer de próstata y otros temas más interesantes que, como siempre, usted conoce en Por Su Salud.
Ya estamos de regreso con más aquí en Por Su Salud de TN23. Seguimos con más información y es que ahora hablaremos del cáncer de próstata que se desarrolla en uno de los órganos glandulares del sistema reproductor masculino llamado próstata. El cáncer se produce cuando algunas células prostáticas mutan y comienzan a multiplicarse descontroladamente. Vea qué detalles nos brinda el especialista en el tema. El cáncer de próstata es una de las principales causas de muerte en los hombres. Sin embargo, es también uno de los cánceres que se puede evitar. Con frecuencia el cáncer de próstata se detecta mediante un análisis en etapa inicial y no presenta síntomas ni signos. Este proceso se denomina detección. ¿Qué es el antígeno prostático específico? Pues son secreciones que maneja la misma próstata y el cáncer o el carcinoma de próstata. O sea, en el crecimiento prostático hay algunas células periféricas, están a la orillita, adentro de la próstata, que van a desarrollarse anormalmente y es lo que llamamos cáncer. Tienen la habilidad de crecer muy rápidamente y tirar metástasis, o sea, hijitos a distancia. El metástasis número 1 que tira el carcinoma de próstata es a los huesos. Entonces a veces cuando venimos a un paciente probablemente no tenga muchas molestias para orinar, pero le duelen los huesos. Ejemplo, no vayan a decir que cualquier persona varón que le duelen los huesos tiene cáncer de próstata. Hay que demostrarlo por medio de una biopsia. Entonces tenemos un paciente, el ideal es empezar a los 40 años la detección del antígeno prostático específico en sangre, ya que a esta edad vamos a ver si hay cambio o aumento año tras año de la cantidad de antígeno prostático. Esta se mide en nonagramos. Nonagramos es una medida muy pequeña que un pequeñísimo cambio nos va a decir si en realidad esta persona tiene riesgo de padecer cáncer de próstata. La forma de diagnosticarlo es por medio del tacto rectal, tan desagradecido y que no le gusta a los varones el tacto rectal, pero tenemos el antígeno prostático específico y el ultrasonido prostático. Con esas tres pilares nosotros podemos tratar de encontrar lo mejor para nuestro paciente, que es un carcinoma de próstata localizado a la próstata. De acuerdo con el médico, la detección temprana eleva los porcentajes a poder erradicar el cáncer de próstata. Si nosotros encontramos un cáncer de próstata adentro de la próstata todavía, ¿sí?, la posibilidad que esta persona cure es más del 90-95%. Eso se mira en pocos tumores. El problema es que no lo encontramos solamente ahí, ya lo encontramos diseminado, donde se ha salido de la próstata, lo cual lleva a manejar muchas sustancias y medicamentos bloqueadores del eje hipotálamo hipofisiario, que lo que hacen es quitarle el alimento, que es la testosterona, manejo de la parte hormonal de los testículos o algunos medicamentos inyectados. Entonces el mensaje sigue siendo este, ¿verdad? Si usted tiene algún cambio para orinar, puede ser desde una hipertrofia hasta un carcinoma de próstata. No digamos si la persona llega ya a 60, 70 años, que es la persona ideal que debería de hacerse obligatoriamente el antígeno. Si usted es una persona muy precavida o es más joven, se empieza a hacer desde los 40 años, 45 años el primer examen de sangre, que es el antígeno prostático específico. ¿Qué tipo de análisis se debe realizar un paciente para detectar problemas de próstata? El cáncer de próstata detectar muy temprano. ¿Por qué? Porque el examen de sangre es específico. Hay muchos marcadores tumorales y se abusa mucho de los marcadores tumorales, pero lo que necesitamos es un marcador específico y próstata sí lo tiene. Entonces cualquier varón arriba de 40 años puede ser candidato a hacerse su examen de antígeno en la sangre y su ultrasonido prostático, y esto le va a servir en el transcurso de los años. Si su antígeno se mantiene ligeramente elevado, abajo de 4 nonagramos es la medida muy milimétrica, tranquilo, pero si de un año para otro se duplica, eso es muy significativo de que hay gran riesgo de carcinoma prostático. ¿Qué otro tipo de opciones tiene un paciente que ya padece de una infección cancerígena? La opción es que se puede manejar con cirugía o radioterapia con intento de curación. Pero si está diseminado hay que usar los medicamentos que ya usamos, medicamentos sistémicos como bloqueadores de la hormona masculina que alimenta la próstata o manejo de los testículos en el área hormonal.
Y le pregunto si usted ha sufrido alguna vez de conjuntivitis. Bueno, si ha padecido de esto, no podrá perderse la información que tendremos al regresar de la pausa. Somos TN23 y usted está en sintonía de Por Su Salud. Ya estamos de regreso, gracias por su fina sintonía. TN23, continuamos con más información aquí en Por Su Salud. Le comentamos sobre la conjuntivitis, los síntomas para que usted lo tome en cuenta. Se reconocen de inmediato ya que el ojo se enrojece y lagrimea más. Asimismo existe ardor y la sensación de tener un cuerpo extraño. La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, generalmente causada por virus, bacterias o una alergia. La conjuntiva puede resultar inflamada debido a una reacción alérgica al polvo, al moho, la caspa animal o al polen, y puede verse irritada por la acción del viento, al polvo, el humo y otras clases de agentes que producen polución del aire. Sin embargo, esta enfermedad se ve más afectada en los niños. La conjuntivitis es una inflamación de lo que es la capa que protege los bordes de los párpados y todo lo que es el globo ocular. Esa es la conjuntiva. Cuando esta se inflama, como su nombre lo indica, es una inflamación, se dice conjuntivitis. Pero es importante saber que la conjuntivitis tiene varias causas. Puede ser alérgica, bacteriana, puede ser micótica, puede ser irritativa y también puede relacionarse con otro tipo de eventos, por lo cual el diagnóstico es muy importante. La característica principal son los ojitos rojitos, el lagrimeo, la secreción que se da, que se conoce como los famosos cheles para los niños, y también muchos cuadros de ardor para los niños en sus ojitos. De acuerdo a la información del médico especialista, esta enfermedad se presenta de varias formas, teniendo repuntes en épocas específicas del año. Época estacional del año tiene mucho que ver, y también la mayoría de los cuadros no son bacterianos ni virales, sino son alérgicos e irritativos, y esto va mucho con la época del año. Cuando hay épocas en las que hay mucho polen, precisamente empiezan los cuadros alérgicos y los niños empiezan con cuadros prolongados, y precisamente entre estas causas debemos de descartarlas y hacer unas diferencias, y las diferencias se hacen a través de lo que es el examen clínico. Las causas que ocasionan la conjuntivitis influirá en su tratamiento, pero ¿cuáles son estos tratamientos que se deben de aplicar según el médico? ¿Cómo evitarlo? Es importante saber que una de las principales causas de la conjuntivitis, cuando nosotros oímos conjuntivitis, lo relacionamos rápido a que rápido se transmite. Esto es muy importante saberlo porque sí, efectivamente es muy contagioso. La conjuntivitis es contagiosa, pero es muy contagiosa porque lamentablemente, como una de sus manifestaciones, una de sus signos, síntomas, es el ardor, la picazón, el prurito. Tendemos a rascarnos los ojitos, y al rascarnos los ojos, pues lamentablemente lo que se hace es que se quedan la bacteria o el virus o el hongo, se queda en la mano, y al dar la mano, al compartir cubiertos, toallas, esto se transmite. Entonces es bien importante tratar de evitar esta transmisión, que ahí es donde se puede colocar de un niño a otro. Debemos de recordar que inicialmente empieza en un ojo y rápidamente pasa al otro ojo porque nos estamos tocando con las manos. Entonces el lavado de las manos es algo muy importante en los pacientes pediátricos, y mantener estas medidas de higiene. Igual debemos de recordar que, por ejemplo, las conjuntivitis alérgicas no son contagiosas, mientras las demás sí. Generalmente la conjuntivitis se acaba curando sola, pero es importante tratarla para prevenir contagios y complicaciones. La mayoría de los pacientes que siguen el tratamiento consiguen superar la conjuntivitis sin ningún tipo de secuela. El plazo que normalmente se da hasta la recuperación es de un mes. Importante la información que, como siempre, conocemos aquí en Por Su Salud. Esto fue lo que sucede cuando uno tiene conjuntivitis, los síntomas primordiales que usted debe tomar en cuenta. Y con esta información finalizamos Por Su Salud de TN23, pero le invitamos a que continúe informándose con nosotros. Noticias 24 horas.